El Padre Pío había aprendido a identificar el momento exacto en el que un alma cruza la frontera entre la vida y lo que viene después. No fue un momento marcado por explosiones o llamas sobrenaturales. Comenzó con un cambio casi imperceptible en el aire, como si el propio ambiente se estuviera volviendo más denso. Esa noche, mientras oraba en silencio, la habitación pareció oscurecerse, aunque todas las velas permanecían encendidas. Una presión silenciosa tocó su espíritu, como si la barrera entre este mundo y el siguiente se hubiera vuelto más delgada. En esa extraña quietud, la visión se abrió ante él. El Padre Pío fue testigo del momento exacto después de la muerte, cuando un alma inicia su viaje sin saber aún si su destino final será la luz o la oscuridad. Vio el alma desprenderse del cuerpo con un temblor de incertidumbre. No hubo paz ni tormento, solo un profundo asombro, como si alguien despertara en un lugar que nunca imaginó que existía. Un tenue resplandor la rodeaba, no viniendo del exterior, sino surgiendo de su interior, como si su propia alma llevara la verdad que había construido a lo largo de su vida. Este resplandor oscilaba, inestable, buscando el equilibrio. A su alrededor se extendía un inmenso silencio, más profundo que cualquier quietud terrenal. No era un vacío, sino una presencia atenta, el silencio de la eternidad vigilando los primeros pasos de un alma hacia la verdad. El sacerdote sintió que el miedo crecía dentro de esa alma, no porque algo la amenazara, sino porque intuía, instintivamente, que todo lo que antes ocultaba la verdad había desaparecido. Ya no hubo ilusiones, distracciones ni máscaras, solo la esencia expuesta en su pureza y en sus heridas. Entonces, se formó un camino debajo de ella, no un camino físico, sino una realidad espiritual que se reveló. Se abrieron dos direcciones, no una al lado de la otra, sino que surgieron desde el interior del alma, como posibilidades moldeadas por tus propias elecciones. Una de ellas irradiaba una luz suave y viva, acogedora y cálida. El otro parecía un corredor de sombras, no cruel sino gélido, una ausencia más que una presencia. Y el alma comprendió, con inmediata claridad, que su destino no sería impuesto desde fuera. Dondequiera que fuera, sería por lo que se había convertido. El Padre Pío vio vacilar el alma. Había un impulso natural de avanzar hacia la luz, pero algo la detenía, algo pesado como cadenas forjadas por pecados olvidados, heridas no resueltas o pequeñas elecciones cotidianas que, en la vida, habían parecido insignificantes pero que ahora ejercían una fuerza invisible sobre ella. El alma intentó elevarse, pero cada momento de arrepentimiento no vivido, cada gracia desperdiciada, cada acto egoísta la derribó. Su confusión aumentó. En ese momento empezó a revisitar su vida, no en escenas, sino en verdades. El Padre Pío notó una película interior que se desarrollaba silenciosamente dentro del espíritu, actos de bondad que brillaban suavemente, crueldades que oscurecían su esencia, momentos de fe que brillaban e indiferencias que dejaban marcas difíciles de borrar. No fue un juicio que venía desde arriba, sino un reconocimiento que venía desde dentro. La suave luz palpitaba, como si invitara al alma a acercarse, pero se sentía indigna, como si ese brillo revelara partes que preferiría mantener ocultas. El Padre entendió que esa vacilación era el umbral entre la salvación y la perdición, no un castigo, sino el momento en que el alma afronta lo que libremente eligió a lo largo de una existencia. Entonces la visión cambió. Surgió una nueva presencia, no visible, no audible, pero innegable. El alma se sintió examinada por un amor tan inmenso que apenas podía soportarlo. Este amor lo revelaba todo con ternura, cada motivación, cada deseo, cada arrepentimiento, y el alma ya no podía pretender ser lo que no era. El Padre Pío sintió que su alma temblaba bajo el peso de ese amor, no porque el amor doliera, sino porque la verdad era dolorosa. Una revelación espiritual le llegó claramente: el alma santa desea el cielo, pero no todas las almas desean la transformación que el cielo exige. Observó cómo el alma se enfrentaba al estado de su propio corazón, sus miedos, sus dolores, sus heridas, sus anhelos, sus pecados de omisión, el bien que podría haber hecho pero que nunca intentó. Y, sobre todo, su capacidad de amar, que ahora aparecía como una llama tenue pero innegable. La historia oculta de esa alma fue revelada a la luz. Había vivido en la incertidumbre, ni endurecida por el mal ni fortalecida por una virtud profunda. Su vida estuvo marcada por buenas intenciones a menudo abandonadas en el camino, actos de bondad ensombrecidos por periodos de concesiones, un deseo de Dios sofocado por el abandono. Recé en momentos de crisis,
Pero luego me olvidé de dar las gracias. Peleó pequeñas batallas e ignoró las más grandes, cargando con heridas que nunca había permitido que Dios sanara. Era un alma ni completamente perdida ni completamente entregada, un alma al borde del abismo. El Padre Pío sintió una inmensa compasión. ¿Cuántas personas vivieron así, a la deriva, esperando vagamente el cielo evitando la conversión profunda que lo hace posible? Esa alma representó a tantas otras que murieron no en rebelión, sino en sueño espiritual. Entonces el cielo respondió. La luz no avanzó hacia el alma. En cambio, el alma se vio atraída por uno de los caminos, no por la fuerza, sino guiada por su propia verdad interior. Su anhelo de bondad la atrajo hacia la luz, pero el peso de sus ataduras la detuvo. Una tensión creció dentro de ella, una batalla entre el deseo y la resistencia. El Padre Pío vio cómo se desarrollaban las consecuencias, no impuestas por ángeles o decretos, sino que surgían naturalmente del estado de esa alma. No podía caminar directamente hacia la luz porque carecía de la habilidad, pero tampoco pertenecía a la oscuridad. Había demasiada bondad en ella como para alejarse de Dios por su propia voluntad. El alma lloró en silencio, no lágrimas de desesperación, sino de comprensión. Necesitaba purificación, sanación, alivio. Y el cielo, en su misericordia, ofreció precisamente eso, un lugar donde el amor arde sin destruir, donde la verdad cura sin humillar, donde el alma se vuelve capaz de gozar. El Padre reconoció ese momento. Era el momento en que un alma comienza su ascenso o su caída, no por casualidad, sino por verdad. Para algunos, el viaje hacia el cielo comienza inmediatamente, llevados por el amor que cultivaron en la vida. Para otros, el camino desciende, impulsados por decisiones que los convirtieron en algo incompatible con la presencia de Dios. Y para muchos, como el alma que le precedió, el viaje comenzaba en el medio, suspendido entre el anhelo y la imperfección. La visión se hizo más intensa, y el Padre Pío sintió una tristeza que no podía nombrar, no por el destino de aquella alma, sino por cómo los seres humanos tratan tan a la ligera la eternidad, pasando con tanta indiferencia los años que deciden el rumbo de sus almas. La lucha de aquella alma fue la lucha de todo aquel que vive sin darse cuenta del peso de sus elecciones. Cuando la visión se interrumpió por un instante, sintió que el cielo aún no había terminado. El siguiente paso revelaría a dónde iría el alma y por qué, y qué le esperaba cuando la eternidad finalmente reclamara un espíritu para la luz o la oscuridad. La visión se hizo más profunda y el camino ante el alma se transformó, como si la eternidad misma se estuviera adaptando a tu verdad interior. El Padre Pío sintió que el escenario espiritual se abría aún más, y ante aquella alma se extendían dos vastos destinos, uno luminoso, el otro desolado. Ninguno de ellos, sin embargo, se impuso al espíritu. Simplemente esperaron, silenciosos y pacientes, como si dejaran que su propia alma revelara lo que había elegido mucho antes de ese momento. La luz que rodeaba el primer camino crecía en calor, firme y casi viva, como un abrazo al que el alma quería correr, pero se sentía indigna de alcanzarlo. Ahora la sombra del segundo camino se espesaba no por la violencia, sino por la ausencia, un vacío tan completo que helaba el alma desde la distancia. No estaba hecho de llamas ni de figuras atormentadoras. Era la terrible posibilidad de existir sin Dios. El Padre Pío sintió que su alma retrocedía. El infierno no era una amenaza. Era una verdad. Un destino moldeado no por un solo instante, sino por toda una vida de rechazo del amor, de rechazo de la transformación, de cierre del corazón a la gracia. El alma entendió instintivamente lo que era el infierno, no un lugar donde Dios la envió, sino un lugar donde ella se envió a sí misma rechazando lo que Dios era. Pero esa alma no se endureció. Estaba herida, inconstante, dividida, confundida. Llevaba rastros de amor verdadero y marcas de egoísmo. Tuve momentos de fe seguidos de largos periodos de olvido. La luz la atrajo. Las sombras atrajeron sus miedos, en la tensión entre estas dos fuerzas. El alma comenzó a ver su verdadera condición con mayor claridad. El Padre Pío percibió la respuesta de Dios incluso antes de que el alma la entendiera. No hubo ira ni rechazo, solo compasión dolorosa. Dios no abandona un alma simplemente porque sea imperfecta. Lo que él honra es el deseo, y esa alma, a pesar de todo, todavía lo deseaba, débil, inconstante, pero sinceramente. Este deseo se convirtió en su ancla. El Padre Pío vio lo que sucedió,
una pequeña y temblorosa chispa dentro de su alma se encendió, débil pero real. Un anhelo de perdón, de curación, de esa luz que temía y amaba al mismo tiempo. El cielo respondió instantáneamente, no con un estallido o un espectáculo, sino con una suave invitación, como una mano extendida en la oscuridad. El alma, sin embargo, no pudo aceptarlo por completo. Sus cadenas la sujetaban, cadenas hechas de recuerdos, arrepentimientos, orgullo, amargura y heridas nunca tratadas. Quería a Dios, pero también temía la entrega que ese querer requería. Quería la luz, pero no estaba preparado para quedarme en ella. Y esta vacilación determinó la siguiente etapa de su viaje. El Padre Pío observó cómo el alma se movía lentamente, no hacia el infierno, ni hacia la unión inmediata con Dios, sino hacia un reino de purificación. Un lugar donde el alma aprende a soltar todo lo que le impide amar plenamente, donde la verdad limpia en lugar de aplastar, donde la misericordia se convierte en fuego, quemando aquello a lo que el alma se había aferrado en vida. El alma gritó sin voz. No fue un grito de terror, sino de anhelo. Ahora comprendió lo que había desperdiciado, los años pasados en distracciones, las oraciones pospuestas, las heridas que se había negado a sanar, las personas a las que había herido sin querer, las gracias que había ignorado. Todo volvió con claridad, no para condenarla, sino para transformarla. El Padre Pío sintió dentro de sí el peso de ese lamento. Vi tantas almas en esa sola alma. Almas que vivían a mitad de camino hacia el cielo y a mitad de camino hacia sí mismas. Almas que deseaban la santidad pero estaban contentas con el consuelo. Almas que amaban a Dios pero nunca se entregaban por completo. El cielo no condenó a esa alma. El cielo la preparó. Entonces, dos figuras aparecieron a su lado, no con alas ni llamas, sino con presencia. Su luz era suave, como el amanecer atravesando la niebla. Se acercaban al alma con delicadeza, respeto y ternura. El Padre Pío los reconoció de inmediato. Eran los guías que acompañan a las almas imperfectas en el camino ascendente, no ángeles castigadores, sino curanderos. Tocaban el alma con una luz que la hacía temblar, no de miedo, sino de reconocimiento. El alma se dio cuenta de que estaba siendo conducida a un lugar necesario, donde cada herida sería curada, cada pecado reconocido, cada distorsión purificada, no por la fuerza, sino por un amor que se niega a dejar un alma a medias. Por un instante, sin embargo, la visión se oscureció y el Padre Pío vio el otro camino, el del alma endurecida en el rechazo. La imagen fue breve pero devastadora. Un alma cuyo interior estaba moldeado por el odio y el frío, que había rechazado violentamente la luz en la vida y ahora la rechazaba con la misma violencia en la muerte. La luz se acercó suavemente, ofreciendo una última oportunidad, pero el alma se volvió hacia adentro, eligiendo el aislamiento, el orgullo, la negativa a rendirse. Y la oscuridad la recibió, no con triunfo ni llamas, sino con una indiferencia aterradora, la ausencia de Dios cerrándose a su alrededor como un eco eterno de su propia negación. El corazón del Padre Pío se rompió ante esa escena. El infierno no era una sentencia. Fue una elección. Un alma aprisionada en sí misma, cerrada para siempre al amor que había rechazado. La visión del alma condenada se disipó rápidamente, como si el cielo no quisiera demorarse en ella más de lo necesario. Lo que quedó fue el alma original, la que oscilaba entre el anhelo y la resistencia, la esperanza y el arrepentimiento. Ella todavía estaba temblando, pero los guías no la dejaron ir. La condujeron suavemente hacia una luz que se elevaba. El Padre Pío sintió el calor de esa ascensión en su propio espíritu. Esa fue la misericordia que tan pocos entendieron. El alma no fue castigada por ser imperfecta. Ella fue curada. Su viaje al cielo sería largo, pero estaría rodeada de amor a cada paso. Luego vino la revelación final. El Padre Pío entendió que el destino de cada alma no está determinado en un solo instante después de la muerte, sino revelado por la verdad de lo que amó, lo que rechazó, en lo que se convirtió. El cielo y el infierno no son arbitrarios. Son el cumplimiento natural de toda una vida de elecciones. La visión se calmó. La luz se atenuó, no en fuerza, sino en presencia, devolviendo al mundo a las sombras comunes. El Padre Pío permaneció en silencio durante mucho tiempo, abrumado por la gravedad de lo que había presenciado. Comprendí ahora, más que nunca, que la vida no es una sucesión de momentos desconectados, sino la lenta formación del alma para la eternidad. Cada pensamiento,
Cada deseo, cada acto de amor o de crueldad pasó a formar parte de su dirección eterna. Nadie se pierde en el cielo o en el infierno por casualidad. Caminó hasta allí paso a paso, a lo largo de los años de su vida terrena, y la verdad final cayó sobre él como un peso tranquilo. Cuando llega la muerte, el alma simplemente continúa en la dirección que ya estaba tomando. El cuerpo puede quedar atrás, pero el alma continúa el viaje que comenzó mucho antes. Algunos caminan hacia arriba, otros se alejan. Pero cada alma viaja hacia la eternidad que eligió. Y el Padre Pío nunca olvidó lo que vio, porque, una vez que fue testigo del destino del alma, ya nada en la tierra le parecía pequeño.